formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy presenta En Dónde Estamos, un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día a la República Oriental del Uruguay, buen día a todos los que nos siguen día a día por redes sociales, también por la radio, por supuesto. Saludo al amigo Gabriel Bianchi, quien hace poquito se conectó al programa, nos descubrió, un amigazo de muchos años y una enorme felicidad para quien habla, saber que desde el otro lado nos está escuchando un gran amigo con una muy buena oreja, porque también es, bueno, podemos decir que es una suerte de ciudadano avisado, informado en los temas que hacen precisamente a la política, al funcionamiento del Estado. Es un fino analista también de los temas políticos, y bienvenido entonces, Gabriel. También agradecemos a Martín Luzardo, un oyente también muy inteligente, evidentemente, muy formado, muy informado, que ayer a raíz del error garrafal, de la chambonada o de la burrada que cometimos en el fragor de la nota analítica, de la editorial analítica, a veces en la celeridad uno comete ciertos errores y planteé como antecedente de esta pandemia por la COVID-19 la famosa, bueno, la famosa y lamentablemente famosa gripe española, cuando, bueno, había dicho que era de la Segunda Guerra Mundial. El periodo histórico, un error tremendo, ¿no? En verdad es de la Primera Guerra Mundial, el periodo 1918 a 1920. Ahí está ubicada esa terrible pandemia de gripe española, llamada así porque la prensa española era la que se encargaba de difundir a nivel masivo lo que se iba registrando, los casos que se iban dando de una cepa, de un virus de influenza, una cepa de la gripe A, una variante del H1N1, que se dio por aquellos años. La hipótesis más recibida dicen que fue en Kansas que se originó ese virus. Y hay otra hipótesis, parece más peregrina, pero plantea que también China pudo haber sido el origen de esa cepa viral que, bueno, asoló al mundo, ¿no? Se llegó a registros impresionantes se habla entre 50 a 70 millones de muertes por esa pandemia. Y hoy tenemos esta pandemia que, bueno, coloca en jaque a distintos gobiernos, que planteó gobernar bajo un mecanismo excepcional, que plantea gobernar bajo recursos también excepcionales, y plantea también el ejercicio del gobierno en una anormalidad. Y dada esta época de tantos eufemismos, se habla de una nueva normalidad. Lo que sí podemos hablar es que se vendrá una posmodernidad, una posmodernidad, sinceramente, y ya no desde lo filosófico, una posmodernidad, una pospandemia, si vos querés, normalidad, perdón, una posnormalidad pandemia, dije posmodernidad, otra vez el lapsus linguae, una posnormalidad pandemia. Y eso también va a plantear desafíos. Así lo plantea el presidente de la República. Ayer hubo dos hechos, ¿no?, que concitaron la atención pública de nuestro país. Por un lado, la recolección de firmas se llegó a ese 25% de recolección de firmas que permite nuestra Constitución para habilitar a un referéndum. Ahora la Corte Electoral va a tener que hacer, digamos, ese escrutinio, esa revisión, para ver si todas las firmas están habilitadas o muchas no. Eso tiene un proceso, habilita la Corte a 150 días, tiene un plazo de 150 días, la Corte Electoral habilita la Constitución, digo, para que, bueno, haga ese trabajo engorroso. Evidentemente es un trabajo muy delicado y por eso ese plazo prolongado de 150 días para que se expida la Corte Electoral. Y una vez expedida, en abril sería, creo yo, el referéndum, se daría ese mecanismo. Dice un conocido periodista, bueno, todos lo conocemos, Ignacio Álvarez, hace un análisis y hace una cuenta que me parece muy justa. Por las cifras que se dieron, el 28% es más o menos el porcentaje del padrón electoral que habilitaría este referéndum. Son las firmas recolectadas, las firmas recogidas. Ese 28% es precisamente el núcleo duro frente amplista que critica
al gobierno. Es evidente que esta recolección de firmas y esta campaña de referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración es una campaña política y es una campaña que centraliza o pone el foco en un tema de oposición. Instalan el gran tema de oposición, evidentemente armado, se armó un relato y se instala ante la opinión pública uruguaya ahora este tema que toma fuerza si acaso la Corte Electoral habilita al referéndum. Por otro lado, el otro tema que impacta en la opinión pública es, si vos querés, entre comillas, el desmarque de Uruguay en la última cumbre del Mercosur, cuando el presidente de la República plantea que Uruguay sabe hacia dónde va en materia de negocios. ¿Por qué dice eso? Porque da a entender que hay nuevas rutas de negocios para el país, que en esta post-normalidad, post-pandemia, el mercado internacional va a salir con todo, va a salir con avidez a plantear negocios. Siempre pasa eso, ¿no? La historia lo demuestra, que cuando se le quieren trancar las ruedas al capitalismo, luego el capitalismo, muy creativo, sale prendiendo más motores. En ese sentido, el presidente de la República plantea que Uruguay tiene nuevos destinos comerciales, nuevos mercados a conquistar. ¿Se vendrán los tratados de libre comercio? Bueno, Uruguay plantea una especie de desmarque de ese Mercosur que, bueno, tiene una exigencia protocolaria a través de su estatuto y una exigencia inclusive estatutaria para tomar decisiones que lo dejan agarrado al país y a los países que integran Mercosur, porque es por unanimidad que se tienen que resolver los negocios. Y si Uruguay ve que hay buenos negocios para llevar adelante, se desmarca y sale por la suya. Bueno, eso también impacta y nos dice mucho acerca de un gobierno que está trabajando para reactivar la economía del país post pandemia. Está con nosotros el diputado Conrado Rodríguez, con quien de pronto podemos tocar al pasar estos temas. Evidentemente está muy por dentro de esto y sobre todo en la actividad parlamentaria. Estos temas seguramente se discutirán, se llevarán a debate. Y él me planteaba hoy conversar acerca de ese otro gran tema, que de algún modo puede envolver todo esto, que es la última rendición de cuentas que presenta el gobierno y que ya ha sido abordado por él la semana próxima pasada. ¿Cómo te va, Conrado? Bienvenido. ¿Cómo estás, Rubén? Bueno, muchas gracias siempre por esa cálida bienvenida. El saludo, como siempre, para toda la audiencia. Y más allá de empezar a hablar de la rendición de cuentas, yo creo que estos temas de coyuntura, de actualidad, que son bien importantes, ameritan algunos comentarios, ¿no? Uh-huh. El tema de la recolección de firmas, yo creo que ahora, si es que efectivamente llegaron a la cantidad de firmas, ahora se abre un debate interesante, porque lo que se ha dado hasta ahora ha sido una campaña de desinformación por parte del Frente Amplio, por parte del PIT-CNT y de la Intersocial, que fueron los que juntaron las firmas. Desinformación que llevó a decir cosas que son realmente increíbles, ¿no? Como por ejemplo de que se estaban privatizando las empresas públicas o que se estaba intentando restringir el ámbito de actividad de las empresas públicas o las normas que tienen que ver con la inclusión financiera, de que poco menos que la OCDE y algunos foros y organismos internacionales nos iban a sancionar por declarar en la ley de urgente consideración la no obligatoriedad de la ley de inclusión financiera, materias que tienen que ver con la educación y con la seguridad. Uh-huh. Que se hizo en materia de educación fue reorganizar la gobernanza de la educación. Estaba muy claro que en los últimos años lo que había ocurrido era que los gremios que estaban en cada uno de los consejos desconcentrados que tiene la educación, bueno, allí terminaban mandando los sindicatos y no las autoridades debidamente electas y designadas por las autoridades justamente electas por la población. Uh-huh. Entonces, y bueno, en el tema de seguridad, ¿no? Que claramente se necesitaba un viraje en el tema seguridad, el uh-huh. tema más complicado para la gente en el anterior quinquenio justamente había sido el tema seguridad, y bueno, y es evidente que el Frente Amplio del PIT-CNT no querían cambiar y no quieren cambiar. Uh-huh. Con estas nuevas normas que se le dio al Ministerio del Interior y que se le dio al país entero, bueno, el país pudo mejorar sus
todos sus índices, ¿no? Lo que tiene que ver con la cantidad de rapiñas, la cantidad de homicidios, la cantidad de hurtos, de abigeatos, de denuncias de violencia doméstica que bajaron ostensiblemente. Bueno, todos los índices demuestran de que con las nuevas normas que se habían aprobado en la ley de urgente consideración hubo avances bien importantes en materia de seguridad. Entonces, el Frente Amplio y el PIT-CNT lo que hicieron durante toda la campaña fue desinformar, fue utilizar algunas herramientas bastante arteras, lo digo así claramente, como por ejemplo la utilización de la figura de Valle y Ordóñez en su publicidad. Nosotros lo hemos hablado acá, presentamos una denuncia, la Corte Electoral nos dio la razón ante esa denuncia, pero obviamente siempre los daños son muy difíciles de mitigar una vez que ya fueron realizados, ¿no? Claro. Por lo tanto, yo creo que ahora, si es que efectivamente llegaron, porque una cosa es decir ante la opinión pública que tienen determinada cantidad de firmas en cajas lacradas y cerradas, y otra cosa es cuando la Corte efectivamente verifique de que esas papeletas están dentro de la reglamentación de la propia Corte y lo que dice la ley. Históricamente ha habido un descarte importante por parte de la Corte de firmas que no siguen la reglamentación, de firmas duplicadas, de firmas falseadas también, un descarte que en algunas ocasiones ha llegado al 8%. Pero es importante que la Corte se tome el tiempo que le dispone la ley, si lo puede hacer antes me parece que sería mejor, para poder verificar las credenciales cívicas, verificar los nombres, verificar las huellas dactilares, cotejarlas, a través de un estudio muy minucioso que hacen los funcionarios de la Corte, y ver si efectivamente llegaron a la cantidad de firmas. Y si hubieran llegado efectivamente, por supuesto nosotros vamos a acatar como buenos republicanos y demócratas que somos, pero vamos a debatir. Vamos a salir a todo el país a debatir sobre la ley de consideración para defenderla, porque creemos realmente que es una herramienta que el país estaba precisando. Ese punto, Conrado, quiero detenerme en ese punto. Ese es un punto de inflexión. Te explico por qué. Vengo escuchando en otros colegas, periodistas y muy, muy escuchados, que tienen como una especie de visión distinta. Dicen que el gobierno no defendió la LUC en este proceso de propaganda que instaló el Frente Amplio de PIT-CNT, porque eso es así, definidamente es así, es un mecanismo político de oposición, instalan el tema y a través de un mecanismo de propaganda, como bien decís, bueno, se genera esa recolección de firmas, pero vieron que el gobierno se mostró bastante tibio, que no salió a defender esta ley de urgente consideración, y hasta plantean que quizás sea una suerte de pasividad soberbia y que puede estar desprotegiendo a todos aquellos que apostaron a la República votando a esta coalición de gobierno y votando además el instrumento legal que es la ley de urgente consideración. Como bien lo explicabas, es esta ley la que va dotando de instrumentos al Ministerio del Interior, al sistema educativo, a las autoridades educativas, quitándole esa incidencia del voto al FENAPES, por ejemplo, que es un gremio que no tiene por qué estar cogobernando, dice la ley de urgente consideración. Más potestades para la seguridad pública, tema candente en estos últimos por lo menos 5 años, como bien decís. La población que votó a este gobierno votó también muy preocupada por la seguridad pública, muy cansada, muy agotada con el crimen exponencial, el delito violento. Bueno, ahora tenemos una policía que sale a investigar, que detiene, que vemos que hay detenciones, que hay procesamientos. ¿Por qué? Porque tiene más potestades, porque tiene la potestad, por ejemplo, de poder cachear a la persona que presuntamente tiene muchos indicios de ser, digamos, imputable. El tema también de, digamos, la detención de aquella persona con apariencia delictiva, que no tiene nada que ver con que se vista mal, nos explicó muy bien el doctor Daquevicius, es la persona que tiene la apariencia de ser la persona buscada o sospechada de un delito. Y sin ni que hablar lo de la legítima defensa presunta, que tiene un montón de prerrogativas ahora el policía y nosotros como ciudadanos para defender no solo nuestra vida, que es el derecho fundamental consagrado en el artículo 7º de la Constitución de la República, eso hay que aclararlo también, está fortaleciendo el derecho a la protección a la vida, sino también de los bienes y de los terceros que se vean perjudicados y que uno pueda ver que estén perjudicados en ese derecho a la vida o a su propiedad. No sé qué opinión tenés de esto. Yo tengo mi propia opinión, la voy a dar en la editorial.
No, a ver, si será muy importante estas normas que tú estás haciendo referencia, la legítima defensa presunta, era realmente una necesidad, porque lo que estaba pasando en la práctica era que algunos jueces, ante la duda, digamos, terminaba procesando, por ejemplo, un comerciante que terminaba abatiendo a un delincuente, que ese delincuente iba con un arma, pongamos Sí, que iba con, que no era necesariamente un revólver, pero que obviamente que ponía en riesgo la vida de esa persona y obviamente la vida de los que estaban en ese comercio, y en definitiva lo terminaba procesando porque, bueno, al no haber una equivalencia, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las armas claro, utilizadas, terminaba procesando al comerciante. Entonces, es muy importante poder clarificar más los aspectos de la ley y poder analizar de mejor manera la casuística que se da en la realidad, exacto. justamente estas injusticias no pasen, ¿no? Que una persona esté trabajando, que esté en el ámbito de su libertad personal y su libertad al trabajo, y que venga una persona a amenazar su vida, Mm, no solamente a quitarle lo que es suyo, lo que se ha mm, ganado en la ley, sino a amenazar su vida y la vida de los que están al lado de él, y que en exacto. definitiva procesado. Es una cuestión que obviamente ameritaba una modificación legal Ujú, y la ley de urgente consideración. mm. Pero con respecto al análisis o, digamos, a lo que se puede llegar a interpretar Sí, más en sobre, lo político, ¿no? claro, sobre que el gobierno no defendió la ley de urgente consideración en este tiempo. A ver, yo creo lo siguiente, eran los que querían ir al referéndum que tenían que demostrar de que la ley era mala. ¿Por qué? Porque el gobierno y las fuerzas que componen el gobierno, la coalición de gobierno, habían propuesto esta herramienta, habían propuesto su contenido, fue muy discutido en el Parlamento porque se discutió durante 6 Sí, meses. sí, El trámite es más corto, pero el primer borrador apareció allá por enero. Ese me fue el primer acuerdo. borrador que dio a conocer a toda la opinión pública y se terminó aprobando, en definitiva, promulgando el 9 de julio. O sea que pasaron aproximadamente 6 meses de discusión. Eh, lo que yo creo que se asumió también como parte de una estrategia de que fuera el Frente Amplio y el PIT-CNT lo que en definitiva tuvieran que demostrar que esos artículos no eran positivos. Esa fue un poco la estrategia que se Mm, utilizó por parte del gobierno y también por parte de los diferentes partidos que componemos el mm, mismo. ujú, Ahora, si efectivamente la Corte dice que se llegó, vamos a dar el debate. ¿Y saben mm, qué? A nosotros lo que no nos preocupa es tener que salir a defender algo que es totalmente defendible. claro. Y tenemos que salir a recorrer el país y a militar por esta ley y por estos artículos, lo vamos a hacer. Si Ujú, ellos desplegaron toda su parafernalia de propagandística y de estructura que tienen a nivel nacional, nosotros vamos a hacer lo propio ujú, en esto que, que puede llevar la discusión previamente al referéndum. Así que no hay que tenerle temor. ujú, Hagamos lo mismo, salgamos a la calle, salgamos a explicar, démosle herramientas reales y verdaderas a la gente, que mm, en definitiva la gente va a saber decir. Hay muchos que de alguna manera se les vició su consentimiento a la hora de firmar. ¿Por qué? Porque se les dio, por ejemplo, algunos panfletos con contenidos que no tenían nada que ver con la ley de urgente consideración. claro. Tanto en la medida de que se clarifique el camino de lo que dice la ley de urgente consideración y los efectos concretos que está teniendo sobre la vida de los uruguayos, yo estoy convencido de que si llegaron a las firmas, vamos a ir al referéndum y va a salir victoriosa la ley, Mm, porque la ley, a mi juicio, que ha sido una buena herramienta, va a quedar en definitiva totalmente vigente en todos sus artículos. Así que vamos a dar la pelea sin ningún problema. Yo creo que mm, básicamente fue un tema de estrategia, pero bueno, mm. creo que no va por el lado de la soberbia, sino simplemente por un tema estratégico, ¿no? Claro, yo trasladé la opinión que tienen ciertos periodistas, Sí. ¿no? Yo después voy a emitir mi opinión respecto a ese tema. Coincide contigo el diputado Eduardo Luz, lo escuché hoy, coincide contigo. Incluso él ¿Mm? dice que se abre una instancia muy apropiada a la República
porque ahora sí entraríamos, si acaso se aprobaran, por supuesto, si la Corte Electoral termina confirmando que esas firmas son válidas o el gran porcentaje de firmas que superan el 25%, bueno, ahí se abriría esa instancia de debate y ahí se abriría una instancia republicana, como bien decís, donde hay que informar a la población, hay que informar acerca de las bondades que tiene esta ley, ellos tendrán que fundamentar por qué están en contra y las falencias que tiene esta ley, que hasta ahora lo único que vimos, como bien decís, es el despliegue de un aparato militante a nivel nacional, de una infraestructura militante que propagandió, ¿no? Propagandió la deficiencia, digamos, sin explicar mucho, de esta ley, bueno, planteando la regresiva, que quitaba derechos, que perjudicaba trabajadores. Habló del gatillo fácil, que una imagen recurrente en la izquierda organizada, digamos, ¿no? El gatillo fácil, Pues tú la una, educación también. con el tema seguridad, ¿tú recordás que el Frente Amplio iba a interpelar al ministro Larrañaga desde el año pasado, sobre fin del año pasado iba a interpelarlo, y fueron pasando los meses, obviamente que esto fue antes del fallecimiento, el lamentable fallecimiento del ministro Larrañaga, fueron pasando los meses y no insistieron con la interpelación. Ujú. No insistieron porque vieron que los datos justamente eran a favor del Ministerio del Interior, los datos eran a favor del país. Claro. Entonces, eso del gatillo fácil que se dijo en su momento, sabían que habían videos en lo que había ocurrido, en esa aglomeración que había ocurrido en la Plaza Sereñi, Sí. uno de los motivos de la interpelación, había videos que le daban la razón a la policía. Por lo tanto, sabían que no tenían ningún tipo de mérito para poder interpelar. Entonces, Castillos habían salido a decir que iban a interpelar a Larrañaga y pasaron muchos meses y al final nadie dijo más nada sobre el tema. Ujú. Porque estaban estos videos y porque los números eran favorables al ministerio. Sí, sí. Por lo que queda demostrado, Rubén, es que la ley de urgente consideración ha tenido un impacto positivo en la vida de los uruguayos. Era en gran parte las medidas que la ciudadanía estaba solicitando para cambiar la pisada con respecto al tema seguridad. Así que ante los panfletos y ante las mentiras y las desinformaciones, vamos a recurrir a la ley, a lo que dice la ley. Porque yo creo que el PCNT lo que no querían recurrir justamente era lo que decía la ley. Nunca van a hablar de lo que dice específicamente alguno de los artículos que pretenden impugnar o que han impugnado, porque obviamente que la gente no es tonta y va a saber entender lo que dicen los artículos, los 135 artículos que se quieren llevar al referéndum. Se puede seguir hablando de este tema porque se impone en la agenda periodística y ya ante la opinión pública, Conrado. Íbamos a hablar de rendición de cuentas, pero terminamos hablando de este tema que es muy importante. Y creo que se va a venir eventualmente esa instancia de debate. Esta pregunta capaz que la dejo para la semana que viene, porque se nos va el tiempo. Es una pregunta enorme. El daño está instalado para mí. ¿En qué sentido? En que ahora va a embarcar al país en esa discusión que por un lado es positiva, pero paradójicamente también desgasta al gobierno, desgasta al sistema político y a la opinión pública la detiene en ese foco y puede eclipsar muchísimo lo que está preocupando también, que son las auditorías respecto al mal manejo de los dineros públicos que hicieron durante 15 años. No sé si querés cerrar con una opinión. Sí, yo comparto. Yo creo que en realidad la pena que si efectivamente hubieran llegado a las firmas, creo que la pena es esa, no al rehusar el debate, no al discutir sobre los aspectos de esta ley, sino, digamos, el tiempo que le va a llevar a todos los integrantes del gobierno poder salir a defender la ley de urgente consideración, porque obviamente se va a instalar en el debate público. Claro, Da mucho tiempo a lo que es la gestión de gobierno, ¿no? claro. Y da mucha atención también, como tú decías, a la gente está esperando determinados resultados, Ujú. eh, y va a tener que concentrar a lo mejor la atención en este tipo de cosas, en este tipo de debates, cuando en verdad hay otros problemas acuciantes que tiene la sociedad y que tiene que ir resolviendo. Yo creo que en verdad la pena mayor es esa, en Ujú. cuanto justamente el país, en vez de avanzar y de mirar para adelante y de modificar las cosas que están mal y de lograr consensos sobre políticas públicas de largo aliento, nuevamente nos vamos a concentrar
en lo que es la coyuntura o la reyerta política, que a veces es una reyerta menor, digamos, porque se da este tipo de cosas, ¿no? De que alguna gente quiere dar a confusión a los electores a través de panfletos que nada tienen que ver con lo que dice la ley. Esa es la gran tristeza, ¿no? Sí, sí. Pero yo no quiero cambiar totalmente de tema de una cosa que tú dijiste con respecto a lo que dijo el presidente de la República por el tema Mercosur. Tú sabes bien, nosotros integramos el Parlamento del Mercosur, el Parlasur, estamos presidiendo la Comisión de Presupuesto y de Asuntos Internos de la misma, y yo creo que Uruguay ha sido muy valiente en poner de manifiesto las inequidades, incluso inequidades internas dentro del Mercosur, de no permitirle, por ejemplo, a los países más chicos, con otras escalas, el poder abrirse al mundo, poder comerciar de manera diferente. Uruguay lo ha querido hacer conjuntamente con los socios del Mercosur. Ha habido una resistencia notoria por parte de la Argentina, que no quiere que Uruguay avance. Y hace muy bien Uruguay nuevamente poner el tema en la mesa, ¿no? Sí, no pudimos avanzar a través del bloque en negociaciones con otros bloques o con terceros países. Bueno, Uruguay está dispuesto a recorrer ese camino por su cuenta, sin abandonar el bloque. Nosotros pedimos flexibilización, lo queríamos hacer de forma consensuada para justamente no generar un resquebrajamiento y una mala relación entre los estados. No se logró porque Argentina vetó. Y esta es una de las problemáticas que también tiene el Mercosur, porque nada de lo que haga el Mercosur se puede hacer sin el consenso y sin la aceptación de todos los países. Exacto, exacto. Pasa también en las comisiones internas del Parlamento del Mercosur, que si, por ejemplo, están integrados, no están integrantes de todas las delegaciones, representantes de todos los países, por ejemplo, no podemos decidir. No es funcional, no se puede decidir. No se puede funcionar, no se puede decidir. Claro. Entonces, siempre van a haber intereses en juego, ¿no? Y en la manera como está confeccionado el Mercosur, siempre hay poder de veto de algunos de los países. Claro. Entonces, si nosotros no revemos esta situación, bueno, es un bloque que va a estar siempre trancado. Sin la posibilidad de ayornarse y de mirar al mundo como lo están mirando otros bloques regionales que vienen avanzando. Entonces Uruguay fue muy valiente, tuvo mucho coraje, de decir, bueno, quisimos avanzar con el bloque no quiso, en verdad, Argentina fue la que no quiso. Estamos dispuestos a recorrer el camino de seguir negociando por fuera, adentro del Mercosur, pero negociando por fuera determinados acuerdos que le puedan servir al país, ¿no? Exactamente. Para cerrar, Conrado, si algo la historia va a dejar aportar como análisis de esta presidencia, de este presidente, creo yo, no equivocarme, es que es un estratega. Lo viene demostrando con sutiles señales que a veces se le escapan a la opinión pública. Muchos no. Por algo cuenta con una aprobación de un 60 y pico %. Intuitivamente o sensiblemente la población entiende que la estrategia del gobierno es la adecuada para abarcar todos estos temas que estamos hablando contigo ahora, por ejemplo. ¿Por qué digo esto? Por un montón de cosas que simplemente las voy a resumir en esta. Cuando asume la presidencia pro tempore Argentina, nuestro presidente dijo que eran un lastre, ¿te acordás? Y se colocó en la opinión pública, y bueno, y se debatió el tema. Lo convocó la prensa argentina. Algunos apurados periodistas nuestros dicen que lo usaron al presidente. El presidente marcó la posición uruguaya, considerando que Argentina es un lastre. Argentina, que tiene un default, que no honra la deuda, que perdió calidad su palabra a nivel internacional, nadie confía en Argentina, empobreció a su pueblo, no hay inversión, proteccionista, es un lastre. Pero estamos condicionados, como tú decías, a esa unanimidad en el Mercosur, ¿no? Ahora se retira de la presidencia pro tempore Argentina, ¿y cómo cierra la presencia uruguaya? Diciendo de que Uruguay, si ve la necesidad de abrirse a otros mercados por fuera del Mercosur, integrando el Mercosur, se abre. Y se lo dice al presidente que entrega la presidencia pro tempore a Bolsonaro, a Brasil. Y se supone que vamos a contar con el apoyo de Bolsonaro, que está en una línea mucho más abierta, increíblemente, ¿no? Porque Brasil siempre fue también proteccionista, pero esta presidencia es mucho más abierta y es pro mercado.
Yo creo que ahí también el presidente no da puntada sin hilo y me parece que es una medida en ese sentido muy estratégica. No sé qué opinión y cerramos la No, nota. a ver, sí se sabe que se contaba con el apoyo de Brasil, no solamente por parte de su presidente, sino lo que ha sido el equipo económico de Bolsonaro Y eh, Cancillería, ¿no? y Cancillería, que han tenido una mirada bastante abierta. Eh, entonces, creo que empiezan a haber algunos indicios o algunas señales concretas de que, bueno, el Mercosur así no puede continuar y necesita un refresh, como se le diría Sí. por parte de alguna gente, realmente refrescar muchas ideas, refrescar la posibilidad de esta apertura al mundo, que es algo que existe, que digamos que no es inventada y que se va a dar con mucho más fuerza cuando una vez que se supere la pandemia. Claro, Y Uruguay puede quedar atrás. claro. Entonces, creo que hace muy bien hacerlo rápidamente ahora para poder avanzar y, ¿por qué no?, en un tiempo prudencial. Yo sé que se están realizando algunas negociaciones con algunos países, en un tiempo prudencial poder tener justamente firmar acuerdos de libre comercio o acuerdos que propendan a la inserción de nuestros productos en esos mercados con muy bajos aranceles o a lo mejor hasta con tasa cero. Claro. Eso realmente mucho bien al país y aquí no estamos renunciando a nuestro designio histórico y geográfico de pertenecer a una región, sino simplemente que lo que nosotros queremos es que la región pueda avanzar. Si Mm. algunos de la región no quieren avanzar, yo creo que son esos gobernantes los que tienen que darles explicaciones a sus ciudadanos. Sin duda, sin duda. Uruguay viene marcando punta en todo lo que es su política sanitaria en pandemia. Es el primer país en América del Sur y en América Latina en el tratamiento a la pandemia, sistema vacunatorio, y seguramente en este tema también de mercado y economía pro mercado pueda marcar punta también. Seguramente será así. Y daría para analizarlo contigo en otra ocasión, Conrado, porque ahí podríamos analizar mercados, ¿no? Si se abre, que el presidente lo dio como un hecho prácticamente que hay mercados ya para nuevos que abrirían, Uruguay se abriría a esos mercados. Si esos mercados ocurren, y bueno, ¿qué le va a exigir Uruguay? Inversión, inversores, mejorar las cadenas productivas, por ejemplo, fortalecer las cadenas productivas, pero tendrá que exportar más, que yo quise, más madera, más grano, más carnes, y seguramente también la tecnología informática a la cual apuesta este gobierno. Conrado, te agradezco un montón tu participación. Sé que te No, vas a un homenaje, por eso hoy eh, salió en esta media hora. Le digo a todos ustedes y a todos los oyentes de este programa que hoy la columna de Conrado Rodríguez estuvo media hora antes porque tiene un compromiso con su propio partido político, el Partido Colorado. bueno, muchas gracias, Rubén. Si me permitís, solamente algunas palabras. Vamos a dejar el tema de rendición de cuentas para la semana que viene. Bien. El lunes estamos recibiendo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda al equipo económico a las 10 de la mañana. A partir de ahí se da toda una discusión que dura 45 días. Vamos a recibir a todas las delegaciones de todos los ministerios y de todos los organismos públicos. También vamos a recibir a la sociedad civil, vamos a recibir a los sindicatos, así que se va a dar una discusión bien fermental. Esperemos que la rendición de cuentas sea la mejor para el país, no solamente en lo que se ejecutó el año pasado, sino en las modificaciones presupuestales que se puedan desarrollar. Como tú decís, me voy a un homenaje, el lanzamiento de un sello en honor a la gran Adela Reta, que se están cumpliendo 100 años de su nacimiento y 20 años de su fallecimiento. Sin lugar a duda, una persona extraordinaria que ha servido con mucha dignidad, con mucha elocuencia al país entero, y sobre todo ha dejado una estela muy brillante en varios de los organismos que le tocó ocupar, como por ejemplo el El Consejo del sobre, Niño o el SODRE, seguro, ¿no? claro. Así que vamos a ese homenaje en el lanzamiento de ese sello. Muchas gracias, Rubén, por esta oportunidad. No, por favor, gracias a ti, Conrado, y bueno, que tengas una feliz jornada hoy, ¿eh? Y nos reencontramos la semana que viene, por supuesto. Un Así abrazo. será. Un abrazo. Con nosotros el diputado Conrado Rodríguez, por el Partido Colorado, en su columna de los viernes, hoy un poquito más adelantada, porque va respecto a precisamente rumbo a ese homenaje a la doctora Adela Reta. Quédate ahí con nosotros. Antes te digo que te podés comunicar al 093-829-272. 093-829-272. Te lo repito, 093-829-272
puedes acercar tus opiniones, tus correcciones, tus críticas, tus comentarios, y también de pronto tus ideas, tus aportes respecto a temas a tratar. 093-829-272. Estamos en Facebook ahora mismo, en donde estamos, también por Instagram, en donde estamos Uru, también estamos en Twitter, @en donde estamos. También en nuestra página web, www.libertas.uy. Ingresen a esa página web, a Libertas, porque ahí se está publicando un homenaje al contador Enrique Iglesias. Hay pronto un homenaje que va a realizar nuestra organización Libertas al contador Enrique Iglesias. Ahí tenés toda la información en www.libertas.uy. También estamos en la web de la radio, de Radio Nacional, www.cx30radionacional.com.uy. En controles, el eminente Maxi Pérez, que ya nos va a llevar a una pausa, y luego volvemos con Víctor Baqueta, integrante de MOVUS, Movimiento por un Uruguay Sustentable, para hablar de los modelos económicos de las megaempresas UPM y Catón Natí. Quédate ahí porque tenemos que saber también en ese tema en dónde estamos.